iniciar la grabación. Y este sería el ejercicio, ¿verdad? Entonces, tenemos... Esta es una de las dos filas, ¿verdad? Entonces dice calcular y dibujar los diagramas de la estructura, ¿verdad? Que sería esta. Y además dice calcular el desplazamiento vertical del nodo G. El nodo G es este, ¿verdad? Entonces, como nos pide el desplazamiento vertical, la hipótesis virtual es una carga puntual acá unitaria hacia abajo, ¿verdad? Y las cargas o el estado real vendría a ser todo esto que está acá. Algunas cosas para tener presente es este gradiente de temperatura, ¿verdad? Tenemos esta carga distribuida. Esta es una barra curva que está sometida a una columna de agua de 4 metros, ¿verdad? Que se corresponde con el diámetro de la barra. Este apoyo en el nodo E, que es de primer género, tiene indicado una rigidez elástica, o sea que esto es un apoyo elástico en realidad, ¿verdad? Un apoyo de primer género que su reacción vertical tiene la posibilidad de producir un desplazamiento, por ende va a tener que corregir nuestra ecuación del trabajo virtual, ¿verdad? Y lo mismo, fíjate que este dice kilonewton por metro y este dice kilonewton sobre radián, ¿verdad? Entonces lo que nos está indicando es que el apoyo de este empotramiento que tiene vertical, horizontal y momento flector, el que es de momento flector es el que es elástico. El que es vertical y horizontal son fijos, ¿verdad? Entonces solamente la reacción de momento flector es la que se tiene que corregir dentro de la ecuación de trabajo virtual. Y así. Bueno, entonces después eso es todo, ¿verdad? Creo que entonces tenemos los datos de las secciones, tenemos el módulo de elasticidad y el peso específico del agua, ¿verdad? Bueno, entonces lo primero son las reacciones de apoyo, ¿verdad? Entonces vamos a establecer, digamos, las primeras ecuaciones, ¿verdad? Tenemos esta visualización de la barra, porque como se vio en el ejercicio o en el video de introducción, lo primero es sacar un despiece de la barra curva y sacar el diferencial de fuerza que se está produciendo sobre la barra curva para trabajar directamente con los diferenciales de fuerza. ¿Por qué? Porque es más práctico en el Scilab meter en la ecuación de equilibrio el resultado de integrar esta resultante de fuerzas que tratar de encontrar el centro geométrico de esta carga, ¿verdad? Y lo mismo para la ecuación de momento, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, como está explicado en el video, es obtener a una altura genérica, ¿verdad? H en función a un ángulo, porque lo que vamos a hacer es primero sacar un ángulo genérico donde decimos que va a estar aplicada a cada una de esas diferenciales de fuerza, ¿verdad? Cada diferencial de fuerza evidentemente va a depender de la altura de presión a la que se somete ahí, y cuando la integral vaya de 0 a pi, ¿verdad? Eso es la resultante completa de fuerza, ¿verdad? Y como vimos en el video de introducción, en lugar de trabajar con el diferencial de fuerzas, vamos a sacar el momento flector que produce esa resultante de fuerzas y vamos a proyectar esa resultante en X y en Y para meter en las ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Pero lo primero es justamente sacar este diferencial de fuerza en función al ángulo, porque es en función al ángulo que nosotros vamos a hacer la integral, ¿verdad? Porque vamos a integrar de 0 a pi, ¿verdad? Entonces lo primero es h, que nos dice que es el radio por 1 menos coseno alfa, ¿verdad? ¿Y de dónde sale eso? Esta h entonces sería este radio, acá dice radio por coseno alfa, pero este radio por coseno alfa es solamente hasta esta altura más o menos. Sería hasta acá donde está la h, ¿verdad? Entonces radio coseno alfa va más o menos hasta acá, ¿verdad? Entonces todo esto es el radio menos radio coseno alfa que va hasta acá, sería esta h, ¿verdad? Entonces al hacer el factor común radio nos queda radio por 1 menos coseno alfa, ¿verdad? Este error lo que sí hay que tener presente, ¿verdad? Porque esto ya es un documento fijo, entonces se le habrá pasado a la persona que hizo el gabarito y se quedó ya así. Pero esto se tendría que corregir, ¿verdad? Entonces, la ecuación de la altura variable en función al ángulo sería esto, ¿verdad? Siempre es importante sacar esa ecuación de la altura en función al ángulo,
porque vamos a tratar de sacar la presión para multiplicarla por el diferencial de área que hay acá. Porque la presión por el área justamente nos va a dar esta fuerza, ¿verdad? Entonces es importante que como vamos a integrar con respecto a este ángulo, tengamos ya todo definido en función al ángulo. Entonces, el diferencial de fuerza va a ser la presión por el diferencial de área. La presión obviamente va a ser la altura, ¿verdad? Por el peso específico. Esto no es una Y, sino que es un gamma, ¿verdad? Que vendría a ser el peso específico que está un poco más acá arriba, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces tendríamos altura por peso específico, ¿verdad? Donde nuestra h ya sabemos que es r por 1 menos coseno alfa. ¿Y nuestro diferencial de área qué es? El diferencial de área es, digamos, el área entrante a esta barra, ¿verdad? Nosotros estamos viendo en el plano de la pantalla de la computadora, digamos, y lo que está entrante, el área entrante a este plano sería este diferencial de área, porque es justamente el área interna sobre la cual se está distribuyendo esta presión de agua, ¿verdad? Entonces, el diferencial de área sería justamente el ancho, ¿verdad? El ancho transversal por un diferencial de arco, ¿verdad? Vamos a suponer que yo quiero saber el área transversal que hay hasta este punto, ¿verdad? Entonces, el área transversal que iría sería el ancho transversal entrante a esta pantalla, ¿verdad? Por el diferencial de arco, ¿verdad? Pero sabemos que nuestro diferencial de arco geométricamente es el radio por el diferencial de ángulo, ¿verdad? Entonces, ya tenemos también nuestro diferencial de área en función a un diferencial de ángulo, que es lo importante porque recuerden que vamos a integrar con respecto a este ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Este diferencial de fuerza va a ser h, que es R1 coseno alfa, por gamma, que es 10, ¿verdad? Por ancho transversal, por radio, por diferencial de alfa, ¿verdad? Ahora, lo que sí me parece relevante mencionar es que hay ejercicios que no da datos de este ancho transversal. Y en esos casos se puede asumir de que el ancho transversal es unitario. Pero en este caso, la barra curva, que indica es la barra 1, tiene como secciones 60 por 80, ¿verdad? Entonces, esta es una, esta es una, digamos, una sección transversal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, creo que yo no tengo este para dibujar acá, pero eh, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con este ancho transversal? Que, vamos a un positivo Paint. Bueno, 60 por 80, ¿verdad? Entonces, 80 siempre va a ser nuestra altura, ¿verdad? Entonces, esto sería 80, ¿verdad? Y esto sería 60. Nuestra barra curva está así, ¿verdad? Si yo hago un corte transversal, estoy visualizando así, ¿verdad? Tipo esto más o menos, ¿verdad? Así sería más o menos si veo con su magnitud real. Donde esto que está acá va a ser 80, ¿verdad? Porque estoy haciendo un corte transversal a esto, entonces estoy tratando de ver esta vista. Entonces esto va a ser 80 y obviamente lo que está entrante, ¿verdad? Esto en perspectiva sería 60, ¿verdad? Entonces el ancho transversal en este caso va a ser 60, ¿verdad? Si no menciona nada, entonces podemos asumir de que eh, la barra curva tiene como ancho transversal unitario, que es como se hacía a veces para ciertos ejercicios en las estructuras 1. Bueno, entonces, finalmente nos dice que las ecuaciones integral de la fuerza en X y la fuerza en Y son estas, ¿verdad? En realidad, ¿qué es lo que es esto? El diferencial de fuerza es esto, que sería radio por 1 menos coseno alfa por radio por diferencial alfa, ¿verdad? Entonces, es 0,6, que sería el ancho transversal, por radio al cuadrado, que es 4, ¿verdad? 16 por 0,6 por el peso específico, que sería 10, y eso es este valor numérico. Por eso ya no aparece el radio acá. Y este seno alfa que está acá, ¿de dónde sale? Recuerden que el diferencial de fuerza que está acá, ¿verdad? Tiene la misma inclinación con respecto a esta horizontal de alfa. Entonces, su proyección en Y, ¿verdad?
tiene como valor el coseno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vamos a suponer yo traslado esta fuerza a este punto, ¿verdad? Y meto dentro de este triángulo que está acá, la proyección sobre esta línea vertical es por el coseno, ¿verdad? Y su proyección en X es por el seno. Por eso es que la que es en X tiene multiplicado por el seno y la que es en Y tiene multiplicado el coseno, ¿verdad? Ya desaparece el radio y el ancho transversal y el peso específico porque esos están ya dentro de este número. Eso sería si hago esta fórmula, si hago esta fórmula por seno, voy a tener esta fórmula, ¿verdad? Con la diferencia de que ya no tengo como diferencial f de x porque acá ya está la integral de 0 a pi que va de acá a acá, ¿verdad? Y cuando hago este diferencial de fuerza y lo multiplico por coseno, voy a tener sobre en y, ¿verdad? Y al hacer la integral de 0 a pi, ya es la resultante de fuerzas en y, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la particularidad o lo que hay que tener presente? Que como se ve acá, como está explicado en el ejercicio, en el video de introducción, creo, ahora no estoy seguro. Acá podemos ver que la presión del agua va a ir aumentando en I con respecto, vaya aumentando la altura, ¿verdad? Con respecto a lo que se viene siendo en X, digamos, ¿verdad? Es diferente porque en el caso de la resultante en X, que es la que va así, ¿verdad? En horizontal, va a tener un cierto grado de mayor valor cuando esto sea, digamos, inferior al barrido, sea inferior al ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque hasta acá, digamos que la presión del agua en dirección en X va a estar supeditada a el valor de el área de carga que se tiene cuando el agua, supongamos de esta manera, ¿verdad? Si yo proyecto una línea acá, que digamos es tangente a este punto más elevado del arco, ¿verdad? Yo voy a tener una figura que tiene una forma, digamos, encurvada acá, digamos, paralela al agua acá, y es vertical acá. Quiere decir que el área que hay acá en el medio, antes de llegar al punto más elevado del arco, es más grande que el área que se obtiene cuando la presión va alcanzando el punto más elevado. Quiere decir que esa resultante, por una cuestión meramente geométrica, va a ir disminuyendo a medida que el arco va, o sea, que la presión va alcanzando el punto en el cual se encuentra con el punto más elevado de este arco. Y esto que está acá ya es el valor resultante. Digamos que ya es el valor que se obtiene de hacer el barrido de acá hasta acá. Digamos que ya es el valor sumado de las dos resultantes de fuerza que se producen en esta área y en esta área de acá abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos la dirección? Porque esto nos da módulos simplemente. La dirección, en el caso de la Y, ¿verdad? Es bastante sencilla porque sabemos que va a ser vertical hacia abajo porque va a ir con dirección al agua, ¿verdad? La de X, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver que siempre va a ser, evidentemente, en dirección contraria al área que se está superponiendo, que hace sobre la que quiera hacer presión, ¿verdad? Que sería el área transversal de la barra curva, entonces vendría siendo hacia la izquierda, o sea, de derecha a izquierda iría la resultante en X, ¿verdad? Entonces, qué es lo que hay que tener presente, digamos? Es que cuando yo establezca mis ecuaciones de equilibrio, vamos a suponer que hago la sumatoria de fuerzas en X, voy a hacer x2 más x4 menos fx. Quiere decir de que por lo menos en el algoritmo de Scilab yo le tengo que poner un valor negativo a esta integral. ¿Está bien? Lo mismo para este, ¿verdad? Porque tengo más x1 menos x3. Y en este caso, como esta sumatoria de fuerzas, o sea, la resultante en y tiene valor positivo, hay que ponerle un menos porque esto está también la resultante hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo siguiente que digamos en cierta manera es relevante? Es entender, ¿verdad? De que, y les voy a mostrar el otro archivo porque esto ya es algo un poco más lindo, pero este era el gabarito original.
Y acá podemos apreciar en esta parte específicamente, voy a acercar un poco más, porque recuerden que la idea es con la barra curva sacar tres cosas nomás. Una resultante en X, una resultante en Y y una sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, me había equivocado yo, pero ahora que veo me acuerdo, ¿verdad? Yo les dije que la resultante Y era hacia abajo, en realidad hacia arriba. ¿Y por qué es eso? Porque evidentemente que la presión, si hacemos la misma analogía, ¿verdad? Y sacamos una vertical acá, tangente al, a la circunferencia, ¿verdad? En el punto más elevado, las dos áreas son iguales, pero la diferencia es de que hay mucha más presión acá abajo de lo que hay acá arriba. Entonces, si yo sumo las dos, esta, por ejemplo, si hago la sumatoria de fuerzas en I, todas las resultantes de fuerza que van de 0 a 90 van a ser hacia abajo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A medida que cambie de 90 a 180, el área de presión cambia hacia arriba y esta resultante de presión es superior porque las presiones acá arriba son inferiores a lo que hay acá abajo. Si bien hay la misma área, la presión es distinta. Entonces, cuando yo hago el barrido de 0 a 90, el área, digamos, de 0 a 90 le va a restar al área de 90 a 180. Y esa diferencia va a terminar siendo hacia arriba porque esta presión de acá, digamos, de 90 a 180 es superior a la que hay de 0 a 90. Entonces, eso es para corregirme un poco con respecto a lo que dije con la resultante en Y. La que es en X permanece igual, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el momento flector? Como voy a trabajar con la resultante de fuerzas nomás, ya tengo que sacar ya, digamos, el momento flector que produce esa resultante, ¿verdad? Y entonces lo que tengo que hacer es integrar esta diferencial de fuerza con un brazo de palanca que esté relativamente fijo, ¿verdad? Fijo entre comillas porque también va a ser variable con respecto a este ángulo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si nosotros si hacemos sumatoria de momentos acá, ¿verdad? Vemos que esta distancia perpendicular entre la línea de acción de la resultante de fuerzas, diferencial de fuerzas, ¿verdad? Y este punto es R por seno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad acá, si tengo esta línea, acá estoy sacando una perpendicular. Entonces esto sería la hipotenusa y su proyección sería el radio, porque esto es radio, por el seno, ¿verdad? Entonces ese sería su brazo de palanca de este delta F. Y si hago, digamos, una sumatoria de momentos, veo que el sentido en el cual el momento va a actuar es radio por delta F, el sentido horario, ¿verdad? Entonces arbitro el m sub 0 que vendría a ser el momento que va a producir este delta F, ¿verdad? Y lo otro que hay que tener presente es de que justamente el sentido se ve con el brazo de palanca y este diferencial de fuerza. Y eso es mucho más sencillo que tratar de ubicar la resultante de fuerzas, ¿verdad? Y tratar de encontrar el brazo de palanca de esa resultante de fuerza, ¿verdad? Entonces, siempre la idea con una barra curva es sacar una función que se pueda integrar en función al ángulo de barrido de la barra curva, ¿verdad? Entonces, como se puede ver acá, tengo el momento flector, la sumatoria de fuerzas en X y la que es en Y, ¿verdad? La resultante de fuerzas en X, quiero decir mejor, ¿verdad? Entonces, tres pasos para la barra curva. Sacar el diferencial de fuerzas. Sacar el diferencial de fuerzas en función al ángulo alfa. Proyectar el diferencial de fuerzas en función a este ángulo alfa en X y en Y para hacer la integral de esas dos diferenciales y sacar estas resultantes que están acá, ¿verdad? Que son esta y esta. Estos están sin signo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la integral nos da simplemente con valor absoluto. Y esto también está con valor absoluto y hay que tener muy presente de que el sentido también hay que colocarlo en función al momento flector que produce el diferencial de fuerza por su brazo de palanca, ¿verdad? Entonces, me voy a ir acá, ¿verdad? Y dice signos en la ecuación. Acá ya especifica lo de que estas tres ecuaciones. Ah, bueno, entonces, para recalcar, ¿verdad? Entonces,
Diferencial de fuerza por radio por seno alfa, que es esta perpendicular acá, ¿verdad? Vendría a ser el momento flector. O sea que esto que es radio por 1 coseno alfa por radio otra vez, ¿verdad? Que es radio por seno, que va a ser su brazo de palanca, tendríamos radio al cuadrado, por el diferencial de área, que va a ser 0.6 por el radio, ¿verdad? Otra vez sería radio al cubo, por 10, que es el gamma del agua, ¿verdad? Y toda esa expresión queda simplificada en esto que está acá, ¿verdad? Esto también, como me vuelvo a repetir, está con valor absoluto y el signo hay que poner en las ecuaciones de equilibrio. Si hago esa ecuación de equilibrio que hace sumatoria de momentos en el nodo superior y después la sumatoria de fuerzas en X y en Y, voy a tener acá 2 veces el radio por X2 menos el momento flector, ¿verdad? Que dijimos que va en sentido horario. Este momento 2 veces radio por x2 es antihorario y el momento flector es horario, ¿verdad? Entonces tendríamos esta ecuación que está acá. Y este valor que está acá se coloca con signo negativo, ¿verdad? Entonces, después tenemos la sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Que habíamos dicho que es X2 más X4 menos fuerza en X, ¿verdad? Que sería este que está acá. Este que está acá. Y por último tenemos el sumatorio de fuerza en Y, ¿verdad? Que sería X1 menos X3 más FI, en este caso por lo último que habíamos aclarado, que la sumatoria de fuerza en Y es hacia arriba. La resultante en Y es hacia arriba, ¿verdad? Entonces esto queda hacia arriba. Bueno, lo siguiente es ver esto que está acá. Las barras 3, 4 y 5, ¿verdad? Estas barras que están acá son todas biapoyadas, ¿verdad? Y tienen toda la misma longitud 3. O sea que yo puedo sacar la sumatoria de fuerzas que hay en una única barra y, digamos, utilizar esas mismas reacciones verticales en las tres para no tener que calcular las tres barras o para no incluir más incógnitas, ¿verdad? Entonces, acá dice, las barras 3, 4 y 5 son barras simplemente apoyadas que siguen el mismo esquema de carga, que es carga Q, ¿verdad? Distribuida de 30 kN. ¿Y por qué no le incluye a la barra 2? Porque tiene un empotramiento, entonces ya no es igual. Entonces ya no se puede incluir dentro de este mismo esquema. Entonces, ¿qué pasa? Como tiene el mismo esquema de carga, entonces puede utilizarse el mismo sistema de ecuaciones para las reacciones verticales, ¿verdad? Entonces, voy a asumir de que la incógnita x5 y la x6 se repiten 3 veces en esas 3 barras que hablamos ahí. Y estas, si vemos acá, ¿verdad? X3, ¿verdad? Es esta reacción que está acá, que es la que viene justamente de esta barra 3 sobre la barra 1, ¿verdad? Que es la barra curva. Entonces yo digo ya de que x3 es igual a la barra, a la reacción x5 y es igual a la reacción x6, porque como esta es una barra simplemente apoyada que está sometida a una carga uniforme, yo sé que la reacción son iguales para ambos casos, ¿verdad? Tanto para la x5 como para la x6, con valor q por L sobre 2, ¿verdad? L es 3 en este caso, q sobre 2. Entonces x3, x5 y x6 viene a ser q por 3 sobre 2, que en este caso sale 45, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El nodo D queda entonces, dice acá, porque fíjense de que nuestra estructura en general tiene, tenemos que sacar las reacciones de esta pieza, de estas tres piezas, de esta y de de las barras de dos fuerzas, ¿verdad? Entonces, yo tengo que quitar simplemente la reacción. Como este es un sistema de nodo, ¿verdad? Que tiene tres incógnitas en este caso, yo solamente tengo que quitar una de ellas para llevar al nodo G. Y entonces ya tengo dos incógnitas y dos ecuaciones en este nodo, ¿verdad? Entonces ya puedo quitar tanto la 6 como la 8, ¿verdad?
Y lo más sencillo es si llevo el nodo D, tengo las dos reacciones de la barra 4 y de la barra 5, ¿verdad? Que son iguales, ¿verdad? En la vertical y después tengo las horizontales, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver acá. Eh, tenemos el nodo, ¿verdad? Tenemos la X9 que es justamente la incógnita que queremos sacar, que es esa barra vertical de dos fuerzas que va hacia el nodo G. Tenemos las dos horizontales y dos veces la reacción X5. No es dos veces 5, es dos veces X5, ¿verdad? Que se refiere a dos veces esta reacción porque la barra que está acá y la que está hacia su izquierda en el nodo D, si bien para la barra que está a la izquierda eso sería el X6, pero acá está especificado que el X6 es igual al X5, ¿verdad? Entonces caerían acá por acción y reacción dos veces este valor de 45, ¿verdad? Por eso es que coloca dos veces X5 acá. Tenemos X8 y X7, ¿verdad? Que por sumatoria de fuerza en Y podemos saber de que en X, perdón, son iguales, ¿verdad? Y X9 en este caso entonces sería dos veces 45, que vendría a ser 90, ¿verdad? Entonces, finalmente vamos a tener que para el nodo G, que es el que está allá abajo, acá tenemos nuestra carga P, que es la carga que forma parte del estado real de cargas, y la carga P, que es unitaria para calcular el desplazamiento que nos había pedido, ¿verdad? Y acá tenemos la X9, que ya está calculada acá, la X11 y la X10, que pueden ser calculadas completamente, porque este ya son completamente datos, entonces tengo dos incógnitas con dos ecuaciones que son las proyecciones en X, perdón, en X y en Y, ¿verdad? Que finalmente nos va a dar que estas dos reacciones son iguales, ¿verdad? Entonces, lo siguiente es ver esto que está acá, ¿verdad? Que es para sacar, por ejemplo, la que es en... Si hago la sumatoria en X, me sale que X11 es igual a X10, porque ambos van a estar proyectados por el coseno del mismo ángulo, entonces eso se simplifica en la ecuación. Ahora, cuando yo lleve a la ecuación en Y, ¿verdad? Voy a tener que la proyección vertical, ¿verdad? En este caso, el ángulo, si no estoy equivocado, es de 45, ¿verdad? Porque tenemos, sí, porque tenemos cateto 3 y el otro cateto también es 3. Entonces este es un ángulo rectángulo de ángulos 45 grados, ¿verdad? Entonces tenemos acá que su proyección o seno de 45 sería raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Entonces, para sacar la ecuación en Y, evidentemente que va a ser x11 por raíz de 2 sobre 2, más x10 raíz de 2 sobre 2, menos x9, menos p para el estado real y menos p virtual para el estado virtual, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Eso sería la sumatoria en Y. Y finalmente el nodo E, ¿verdad? Que es un poco... El nodo es este que está acá, donde van a concurrir tanto las reacciones verticales que está acá, ¿verdad? De esta barra 3, esta barra 5, va a concurrir también las dos horizontales, esta vertical y el apoyo, ¿verdad? Porque en este caso el apoyo es externo, ¿verdad? Y las barras están llegando a la rótula, no están llegando al apoyo en sí, ¿verdad? Entonces, acá tendríamos esto, ¿verdad? Donde esto que está acá son las horizontales. Esto viene, X4 es la reacción horizontal de la barra curva, porque acá está la barra curva. No, esto es de la barra... Si el nodo E es la horizontal de la barra 3, que es igual a la reacción horizontal de la barra 4, ¿verdad? Porque están acá en la misma, en la misma rótula, ¿verdad? Y por acción y reacción se va a mantener acá la misma normal. Por eso es X4 acá. Y además de eso, tenemos X8, que es la reacción horizontal que viene de la barra adyacente, ¿verdad? Tenemos esta X10 que calculamos de la barra de dos fuerzas, dos veces X5, ¿verdad? Porque son dos veces la misma reacción horizontal que vienen de la barra que están sometidas a la barra distribuida. Y X15, que es la reacción de primer género, que es con el resorte, ¿verdad? Y acá tenemos estas dos ecuaciones que se corresponden a tanto en Y como en X, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo siguiente que nos falta calcular? Ya tenemos todas las reacciones verticales acá, tenemos todas las reacciones de la barra curva, tenemos la barra de dos fuerzas,
Lo único que nos falta es sacar esto que está acá, ¿verdad? Hay varias formas de hacer eso. Pero como ya vemos que esta seguidilla de ecuaciones ya va sacando una incógnita por lo menos por ecuación, no hay peligro en, digamos, utilizar la sumatoria en, o sea, ecuaciones del sistema, ¿verdad? Entonces completamos las tres ecuaciones faltantes con la suma, esto tiene que ser con n, con la sumatoria en x e y del sistema y sumatoria de momentos en la rótula de la barra 2, dice. O sea, voy a hacer sumatoria en x, que va a ser esta reacción horizontal más la reacción horizontal de la barra curva, ¿verdad? Simplemente eso, más obviamente la reacción de esta columna de agua en su proyección en x, ¿verdad? Tenemos que la y va a ser justamente lo mismo, pero en vertical va a ser esta reacción vertical más esta reacción vertical de la barra curva más ¿verdad? Que es la resultante en y del sistema. Y dice, si no estoy equivocado, decía en la rótula de la barra 2. ¿Verdad? Entonces, la rótula de la barra 2 es este, o sea que va a ser sumatoria de momentos acá. ¿Verdad? ¿Y para qué hace eso? Para no tener que trabajar con la resultante de fuerzas tan separada del punto en el cual se calculó su resultante de momentos. Porque recuerden que lo que hizo la persona cuando se calculó este resultante de momentos acá es sacar un brazo de palanca que está directamente relacionado a esta rótula. Si yo hago la sumatoria de momentos del sistema, ya no puedo usar ese resultante de momentos como utilicé normalmente acá, o utilizo normalmente las resultantes en x y en y para esa sumatoria del sistema, porque esta resultante de momentos que yo quité está directamente relacionada a este sistema fuerza par. Yo llevé este sistema de fuerzas acá a esta rótula con ese valor de R seno alfa por delta F para sacar ese diferencial de momento que había acá. Pero si yo hago la sumatoria de momentos en el sistema, por ejemplo, y la hago, qué sé yo, acá, ese valor ya no es el mismo porque el brazo de palanca que tengo que considerar ahora está acá y yo no quiero hacer eso. Entonces, para no tener que trabajar más con la resultante de momentos de esto, hace la sumatoria de momentos acá. ¿Y por qué hace eso? Porque sabemos que solamente las reacciones que faltan son estas tres. Cuando yo haga la sumatoria de fuerza en X y en Y del sistema, como ya tengo estas dos, ya puedo calcular esta y esta. La que me va a faltar siempre es la que es de momento, ¿verdad? Entonces, para no hacer eso, como ya tengo todas estas reacciones en esta rótula, calculo todo con respecto a esta rótula en cuanto a lo que se refiere al momento flector. Creo también de que se podría haber hecho todo, tanto la X como en Y, a partir de esta rótula, pero bueno, como ya está hecho, simplemente explicamos lo que está hecho, ¿verdad? Entonces esto sería x13, ¿verdad? X1, x15, ¿verdad? Acá sí se ve x2, x12, perdón. En este caso, ¿verdad? Tenemos que en x, ¿verdad? Tenemos la que es la horizontal allá en el empotramiento. Tenemos la x2 que es la horizontal en la barra curva, menos la sumatoria de fuerzas en x de la barra del agua, ¿verdad? Después tenemos x13 que es la reacción vertical de la barra acá. Este le va a pasar también para que tengan en cuenta porque eso creo que no está en el PDF, ¿verdad? X13, X12 y X14, ¿verdad? Y entonces X1, ¿verdad? Que es la vertical en la barra curva y X15 que es vamos a ver un poco, acá. X14, X15, X15 es este en realidad, este no es X5, este tiene que ser X15, ¿verdad? Y esas son las verticales, ¿verdad? La X13, la X15 y la X1, ¿verdad? Menos 4 veces Q, ¿verdad? Por 3. ¿Por qué? Porque tengo 4 longitudes de 3 sobre la cual está actuando la misma carga distribuida, ¿verdad? Y también tengo la P, ¿verdad? Que es la P que está en la rótula en el estado real de carga, que es esta. Y menos 1, que es la carga virtual para calcular el desplazamiento vertical del nodo G, ¿verdad? En el estado virtual en ese caso, ¿verdad? Y obviamente la resultante de fuerza en I en la parte real también la resultante de presión de agua, ¿verdad? En I. Y por último, que es simplemente en la parte de las
de la barra, digamos, esto ahora, tendríamos que, si quiero calcular sumatoria de momento, dice en la rótula, entonces solamente tendría yo este x13, ¿verdad? Y x14, ¿verdad? Entonces eso es lo que está acá. Este 3 veces x15, ese es justamente esto que están acá, ¿verdad? Porque un poco, en realidad acá hizo sumatoria de momento en la rótula de la barra 2. Bueno, y obviamente esto es q por 3 al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Que es la, la resultante, ¿verdad? De esta carga simplemente, ¿verdad? Que está solamente hasta acá, que vendría a ser, su resultante está evidentemente a la mitad de este rectángulo, ¿verdad? Entonces sería q por l al cuadrado sobre 2. Y eso, ahí quedan, digamos, calculadas todas las ecuaciones. Y les voy a mostrar específicamente cómo se cargan, porque las ecuaciones se cargan de la misma manera que se venían cargando hasta ahora, con la matriz A y con la matriz B y B sub 0, ¿verdad? Pero en este caso, para estas tres, digamos, fuerzas o resultantes que están como integrales, les voy a mostrar cómo se cargan. Bueno, hasta acá ustedes ya conocen todo, que vendrían a ser todos los datos iniciales de número de barras, reacciones, hipótesis reales, virtuales y número de componentes. Hasta acá es toda la que es la geometría y el módulo de elasticidad, longitudes, área, etc. Acá están los datos de la hipótesis de cara, que es el coeficiente de dilatación, la temperatura, la fibra inferiores, fibras superiores, la temperatura media, la sección, la altura del gradiente de temperatura, ¿verdad? Que en ese caso es solamente la altura que está dentro de del dato de secciones, y los dos módulos de rigidez de los resortes, ¿verdad? Además de las cargas que utilizamos, tanto para el estado real como la P virtual, ¿verdad? Tenemos acá nuestro parámetro de suma perdón, de nuestra barra auxiliar de longitud 1 con separación n sub i, ¿verdad? O subdividida en n sub i veces, ¿verdad? Y t, que está acá, viene a ser un vector auxiliar de ángulo auxiliar que en cierta medida lo que hace es subdividir en 5 veces el ángulo pi, ¿verdad? Este pi que está acá está indicando justamente el valor con la letra griega pi, ¿verdad? Que si se pone primero porcentaje, que es el símbolo de porcentaje, y se escribe pi, se queda así con este color rosado que le está indicando al programa de que se quiere cargar el valor pi como el ángulo pi, ¿verdad? Y le multiplico por s, ¿verdad? Porque lo que estoy queriendo hacer es subdividir 5 veces el ángulo pi. ¿Para qué? Para meter este vector t ahora, porque ese es un vector subdividido de longitud 1 dividido en 5 veces. Entonces quiero subdividir este ángulo pi 5 veces, de tal manera que yo pueda meter este valor ahora, ya no la s como hacíamos en la clase pasada. Recuerden que cuando metemos dentro de la integral, siempre hay que meter respecto a un vector de integración que es la s, porque la s es la que reemplaza en los cortes el valor de la x, ¿verdad? Pero en el caso de ángulos, yo tengo que subdividir un ángulo, no una longitud. Entonces subdivido el ángulo pi, ¿verdad? Que es el mayor valor de barrido, ¿verdad? Porque voy a subdividir una semicircunferencia. Entonces va a ir de 0 a pi. Y meto esto dentro de una nueva variable que le llamo t. Entonces mi variable de integración, como todo hice en función de delta alfa es mi variable de integración, entonces el vector de integración es t en este caso. Alfa arco tangente es simplemente la inclinación que hay entre esas barras de dos fuerzas, ¿verdad? Que como habíamos dicho, esta que tiene los catetos 3 y 3. Entonces este arco tangente 1 y 1 dice, ¿verdad? Para indicarle nomás de que es un ángulo de 45 grados. Acá estamos. Y R es el radio, ¿verdad? Esta Y mayúscula es el peso específico. Esta P viene a ser la presión del agua, que es peso específico por la H, que es esa misma
expresión de R1 coseno t, en este caso para reemplazar por alfa, ¿verdad? Y acá ya en lugar de colocar, digamos, el delta área dentro de delta área, ya coloca eh, digamos, ya coloca ¿cómo que se llama? El ancho transversal dentro de esta fórmula para no tener que hacer ese doble paso de hacer esto, ¿verdad? Porque recuerden que acá este delta área es presión por delta área y delta área queda R por delta área por el ancho transversal. Entonces en lugar de hacer eso ya mete dentro de esta fórmula ya metió el ancho transversal, ¿verdad? Eso siempre que... esto en realidad ¿cómo que se dice? Esto es una variable que entre comillas hasta acá es la presión, pero la persona que hizo el gabarito ya incluyó el, el 0,6 que es el ancho transversal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sigue? Es colocar el valor de esas tres integrales que están acá, que son esta y esta, ¿verdad? Yo no voy a colocar el valor de 48 porque esto es lo que me quedó acá. Y esto me queda 12pi, que si yo hago en la calculadora me sale un valor un poco en decimales, ¿verdad? Racional. Entonces nuestro resultado no va a ser tan preciso si es que yo coloco este 12pi. Entonces en lugar de hacer eso coloco la integral. ¿Y cómo hago la integral? Primero que nada, el rango de la integral ya le coloco acá porque voy a poner sumatoria de fuerzas en x, por ejemplo, ¿verdad? Primero que nada le coloco el signo antes de la integral porque sé de que la sumatoria de fuerzas, o la resultante en x, mejor dicho, la voy a colocar con signo negativo. Entonces, a la integral yo ya le coloco el valor negativo ahí, ¿verdad? Para que me saque ese valor. Le pongo insplim, que es indicar que quiero realizar una integral. Entre paréntesis, primero, antes de la coma, la variable de integración, que en este caso es el ángulo, y el ángulo ya está definido de s por pi, ¿verdad? O sea que s va de 0 hasta 1, ¿verdad? O sea que este ángulo t va a estar de 0 hasta pi, ¿verdad? Porque va a ser 0 por 1 pi, ¿verdad? Entonces, ya le estoy diciendo de que la integral va a ser según t, que va de 0 a pi. O sea que mi integral va a ser de 0 a pi como está, digamos, especificada para esa semicircunferencia. Y acá tengo que colocar la expresión que quiero integrar, que es p seno alfa por radio, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad? Creo que eso está ya, en el caso de este, ¿verdad? No se ve tan bien porque ya está completamente despejado, ¿verdad? Pero vamos a ver si este que está hecho a lápiz o a bolígrafo, mejor dicho, tiene un poco mejor, ¿verdad? Bueno, entonces tengo este caso. Dice que la delta F es 24, 1 coseno alfa y la que es en X es 24 seno alfa delta T. Este 24 probablemente, ¿verdad? Acá la presión, ¿verdad? Viene a ser toda esta expresión que está acá, ¿verdad? Que incluye el 10 por 0,6, ¿verdad? Esto es 10 por 0,6 es 6 y el radio es 2, ¿verdad? Y esto está 2 por 2, 4, o sea que queda 24. 24 seno t, ¿verdad? Vendría a ser acá, que es justamente esta expresión que está acá. 24, 1 menos coseno alfa seno t, ¿verdad? Después, ¿qué pasa? Que hay que tener muy presente que este seno, si bien es una función, ¿verdad? Que está diciendo, sacame el seno de este ángulo t. Esta t es un vector, quiere decir de que este seno t va a tener distintos valores como distintos t haya dentro de este vector. Entonces, para multiplicar este vector con este vector, yo tengo que colocar el punto antes del asterisco para indicarle que a cada valor del ángulo multiplicarle el valor de esta presión, ¿verdad? Porque si yo no coloco eso, va a tratar de hacer una multiplicación vectorial entre ellos, porque esta p también está en función de t, que también es un vector. Entonces, esto también está como un vector. Entonces, tengan presente la naturaleza de las variables que están operando para poder colocar o no este punto que está acá. Después tenemos que la y sigue la misma analogía. En este caso ya no coloco ningún
ningún signo porque la y, como habíamos dicho, va a entrar con valor positivo, ¿verdad? Y la sumatoria de momento entra con valor negativo, entonces también se coloca con valor negativo acá. Bueno, lo siguiente es meter nuestra matriz A, nuestra matriz B, ¿verdad? Para indicar acá, y la M o la Fx y la Fi que corresponde a la parte de agua ya entra con su signo, ¿verdad? Eh, Porque lo que, o sea, ya no es necesario en realidad que entre con su signo. Este gabarito creo que se corrigió varias veces y por eso acá aparece de vuelta con el signo en la matriz B. Tiene que tener presente de que en la matriz B tiene que quedar exactamente como está acá, ¿verdad? Porque acá ya se incluyó dentro de la integral el signo, entonces está mal que haya doble signo en este, porque esto es como aparece en la ecuación y en la ecuación tiene que aparecer con signo positivo este, con signo negativo este, ¿verdad? Entonces, en realidad yo tendría que cargar así nomás, ¿verdad? Lo mismo para esta fx y lo mismo para esta fi, ¿verdad? Porque esta fi y esta fx ya tienen su signo al igual que la m0. La b sub 0 se carga igual, las reacciones se calculan de la misma manera. Y ahora lo que tengo que hacer es, o sea, tengo que meter son los valores de los diagramas, ¿verdad? Entonces vamos a ir ahí. Hasta acá calculé solamente las reacciones. Ahora tengo que sacar los diagramas. Y voy a poner acá ahora. Esto es el mismo. Voy a tener los diagramas acá. Entonces para lo que es la barra curva, voy a mostrar solamente cómo se carga la barra curva en la Q sub 0 porque esa es la que es, digamos, lo nuevo ahora. Esto ya vimos en la clase pasada. Y ya estamos, creo que casi 50 minutos de clase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago un corte en una barra curva, el primer ángulo que tengo es el ángulo de corte. Y a partir de ese ángulo de corte yo puedo sacar las ecuaciones de la normal y de momento flector que me van a producir mis reacciones externas. O sea, mis reacciones externas siempre van a producir reacciones, perdón, diagrama de momento flector y de normal, y va a depender justamente del valor que tengan esas reacciones, ¿verdad? Después tengo que incluir lo que es las cargas externas, ¿verdad? Entonces, esto hasta acá es utilizando un único ángulo, porque estas dos reacciones, por ejemplo la x4 y la x3, acá si se fijan la barra curva se dio vuelta nomás, ¿verdad? En vez de estar así, se dio vuelta y se puso en horizontal, ¿verdad? Para que por mejor visualización nomás. Pero estas son las dos reacciones que estaban en la rótula, en la parte de arriba, que son x4 y x3. Cuando yo hago un corte acá, en una sección cualquiera, a un ángulo alfa, estas dos reacciones siempre están presentes acá. Entonces, este ángulo alfa varía, o sea, la posición de estos dos esfuerzos, con relación a estos dos, siempre está en función a este ángulo alfa. Entonces, yo necesito un único ángulo. Esto está explicado muy bien en el video de introducción. Sin embargo, por eso estoy haciendo de forma un poco rápida. Sin embargo, en el caso de la carga externa, delta F, ¿qué pasa? Cuando yo hago digamos, el corte, ¿verdad? Tengo un área que está siendo sometida a cierta presión. Y esa cierta presión produce una cierta fuerza. Pero ¿qué pasa? Que a medida que yo aumente el ángulo de barrido, ¿verdad? Esa resultante de fuerzas va a ir variando. Y obviamente que como varía el área de presión, también va a ir variando el punto de ubicación de su resultante. Entonces, para trabajar con las ecuaciones de las cargas externas, yo necesito dos ángulos. Un ángulo que me indique el ángulo en el cual estoy haciendo el ángulo de corte y otro ángulo, que en este caso sería θ, ¿verdad? Y otro ángulo que me indique el ángulo en el cual yo asumo genéricamente está actuando la resultante de esta fuerza que está para esta área de carga. Por eso es que las ecuaciones de superposición de efectos para
las cargas externas en una barra curva generalmente tienen dos ángulos que son tita y alfa, ¿verdad? Pero nuestra integral siempre se tiene que hacer en función al ángulo que va hasta el punto de corte. O sea que la integral va a ir de 0 hasta tita. Y digo 0 hasta tita porque tita es un ángulo, digamos, conocido. ¿Por qué? Porque vamos a suponer de que yo haga un corte de cualquiera de estas barras que no son curvas, ¿verdad? Los cortes se hacen de 0 a 5, de 0 a 10, de 0 a 20, qué sé yo, ¿verdad? O sea que X va de 0 a un valor. Entonces esto que está acá también va a tener un valor y esos valores van a estar dependientes justamente de las... Si estoy dividiendo pi en 5 veces, ¿verdad? Cada una de esas subdivisiones va a ser 180 dividido 5, ¿verdad? Que no sé exactamente cuánto da y ese ángulo es, cada uno de esos ángulos es un ángulo tita conocido que se va a integrar de 0 a, qué sé yo, 45, a 90, después a 135, 180. Creo que es así, ¿verdad? O sea, en el sentido de los valores que es para 5, para 5 subdivisiones. Entonces, 0 a tita, el primer ángulo conocido tita va a ser la primera subdivisión, ¿verdad? Que es 45, ponerle. El siguiente va a ser 90, 135, 180, ¿verdad? Entonces tita siempre es un ángulo conocido. Y alfa es el ángulo desconocido porque nosotros no sabemos para 45 grados a qué ángulo está ubicada la resultante de esta delta F, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿cómo se traduce eso en Scilab? ¿Verdad? Entonces, esto se carga igual que lo que cargábamos anteriormente, con la única diferencia que hay que incluir este seno alfa y coseno alfa, ¿verdad? De repente. O estos valores de radio. Eso no es difícil. Este es cómo se carga, porque esta es una integral que hay que cargar que viene de estos datos que están acá. Entonces, yo tengo la presión por radio por seno tita menos seno alfa, ¿verdad? Entonces, alfa en este caso, como es en realidad este tiene que ser tita, ¿verdad? Como tita es el ángulo que va acá, tita es mi ángulo que me da una referencia hasta dónde integrar. Como alfa es un ángulo desconocido, es la variable de integración, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner acá, hasta acá yo ya cargué, o ya definí, ¿verdad? Mi Q sub 0. Y acá voy a crear dos vectores. Los vectores que voy a crear son justamente, este no es acá, son este y este, ¿verdad? Entonces yo me voy acá y tengo, por ejemplo, P radio seno de tita menos alfa. Si me voy al Scilab, la normal es P radio seno de tita menos alfa. Y voy a explicar un poco qué es lo que está acá. Recuerden que el que está antes de la coma, después de la integral, siempre indica, digamos, en qué rango voy a integrar, ¿verdad? Si yo pongo, o en realidad no qué rango, sino la variable de integración, ¿verdad? Entonces, si yo pongo t de 1 a alfa a i, ¿verdad? Porque fíjense que estos dos vectores están dentro de un ciclo for que van desde i igual a 2 hasta ni más 1. ¿Y para qué hace eso? Para que justamente cuando yo pongo t1 hasta la posición i, estoy haciendo un barrido que va t, su posición 1 es ángulo 0, su posición 2 es, digamos, 45 grados. Entonces, para el primer valor del ciclo for, la integral va a ir de 0 a 45. La presión, ¿verdad? Va a ir de 0 a 45 por el radio, por el seno de tita menos alfa. ¿Y cómo yo hago esa diferencia entre tita y alfa? Tita tiene un solo valor. ¿Por qué? Porque es un ángulo conocido, ¿verdad? Que en este caso, si estamos haciendo, supongan, para el primer corte, ¿verdad? Tita en este caso es 45. Entonces tita tiene que ser el segundo componente del ángulo t. Y si se fijan acá, la i ya está con valor 2 inicial. O sea que t sub i, ¿verdad? Ya está indicándole que sea el valor 2, que ya es tita, que ya es 45 grados.
Y alfa siempre es un ángulo variable porque el barrido para ese caso va a ir de 1 hasta 2, es decir, de 0 a 45 grados. Lo mismo para el momento flector, y esto se va a ir repitiendo hasta que llegue hasta el último valor de ángulo, que es pi, ¿verdad? Esto es el mismo ciclo for que es para cargar tanto los diagramas de momento flector y de normal producidos solamente por las reacciones. Y cuando haga la superposición de efectos, recién yo acá le doy un más n, ¿verdad? Para indicar la normal que va a producir la carga distribuida en la barra curva, ¿verdad? Y el momento flector que me produce esa, esa carga de agua en la barra curva. Estas son todas las ecuaciones, ¿verdad? Que se deben a estas que están acá, ¿verdad? Que son las barras, digamos, no curvas, ¿verdad? Son las barras rectas. Entonces esas son estas ecuaciones que están acá. Ahora, y eso se carga exactamente de la misma manera como vimos en la clase pasada. Para el caso de la matriz B no hay mayormente problema porque esto se carga de la misma manera que se cargaría lo que vimos hasta ahora en la clase pasada, con la salvedad de que en vez de ser, de hecho que son las mismas ecuaciones de reacciones, solamente hay que cambiar la x por x0, ¿verdad? Y como no hay porque nuestra carga vertical para calcular el desplazamiento que nos pide está dentro de una rótula, ¿verdad? Que es esta que está acá, no va a aparecer en ninguna de estas ecuaciones de equilibrio que están acá. ¿Está bien? Y recuerden de que todas esas barras que están acá, ¿verdad? Tanto las que son las 6, las 7 y las 8 son barras de dos fuerzas. Entonces no tienen diagrama de momento flector siquiera. ¿Verdad? Que son estas que están acá. Barra 6 igual a 6 barra 8, x10. ¿Verdad? Barra 7, x9. Que está acá. No tiene momento flector. Ahora, esto que está acá es... Ahí, no. Y después se carga todo de la misma manera, ¿verdad? Estas... Habíamos visto que tenemos un solo efecto impuesto, que era el gradiente de temperatura en la barra 2. Y eso se carga acá con la fórmula que vimos en la clase pasada en la barra que le corresponde. La parte de axial, gradiente axial, y la parte de momento ficticio, ¿verdad? Entonces, componente 1 y componente 2. Esto es igual, esto es una fórmula que tampoco tienen que aprender. Y acá calcula el desplazamiento, ¿verdad? Hasta acá está calculado el desplazamiento, pero no está corregido el trabajo del resorte todavía. Entonces acá corrige el trabajo del resorte. Y habíamos visto que dos son los resortes que nos interesa corregir, ¿verdad? Que en este caso era el K1, que es el momento flector, que si no me equivoco en esta imagen se ve mejor. El momento flector, ¿verdad? Porque fíjense que este tiene unidad de medida kilonewton por radianes, ¿verdad? Quiere decir que de las tres reacciones solamente la que es momento flector es la que es elástica. Y en este caso este apoyo externo es de primer género, es el que es elástico, ¿verdad? Entonces yo tengo que corregir el trabajo que me va a producir dentro de mi ecuación de trabajo virtual, la x14 y la x15 o la x5, no me acuerdo, ya me confundí un poco con la terminología, ¿verdad? Pero creo que es la x14 y la x5, ¿verdad? No, era la x15. Bueno, entonces, acá este es el mismo algoritmo que vimos para corregir el resorte. Y el resorte se corregía la reacción real por la reacción virtual dividido su K del resorte, ¿verdad? Entonces, este es el mismo ciclo for de la clase pasada. Entonces, la reacción real por la virtual en el caso del momento flector dividido su rigidez, que es K resorte 1, que es la que está guardada como 20.000, ¿verdad? Que es la que está acá. Esta. Y la otra es 10.000, ¿verdad? Entonces, perdón. La otra sería x15 real por x0, ¿verdad? Que es la virtual dividido cada resorte 2. Y entonces ya está corregido este desplazamiento que se hizo sin tener en cuenta los resortes, ¿verdad? Entonces, esto ya viene a ser el, el valor del desplazamiento, ¿verdad?
En este caso va a salir un poco diferente porque cambié de sentido esas dos resultantes de fuerza que tenían mal su signo, ¿verdad? Ahora, lo último que voy a explicar, y esto lo voy a hacer, no lo voy a dibujar, solamente lo voy a explicar, ¿verdad? Es, digamos, que pide graficar, ¿verdad? Y cómo se grafica en cuanto a lo que se refiere, estas barras son relativamente sencillas de graficar, ¿verdad? Sacamos los valores de los diagramas pidiéndole el Q sub 0, ¿verdad? Que sería esto. En este caso me sale así por la versión de Scilab que yo tengo. Yo les recomiendo que usen una versión anterior a esta, ¿verdad? Si bien en la primera clase dije que se puede usar cualquiera, pero la versión 6.1.1, estas matrices listas que son muy grandes, te compacta los resultados y no permite visualizar la Q sub 0, que son justamente los diagramas de esfuerzo, ¿verdad? Entonces, fíjense que la Q sub 0 siempre es la primera fila, barra por barra. Va a ser Q sub 0, paréntesis 1 es la primera barra y van a salir dos filas. La primera fila es la normal, la segunda fila es el momento flector, ¿verdad? Y en ese caso, el primer valor es el valor que está en el primer extremo y el último valor es el que está en el otro, ¿verdad? Lo único que hay que hacer es dibujar de acuerdo al tipo de carga que tiene y al tipo de apoyo que yo tengo acá. Pero si yo estoy haciendo bien las cosas, supongamos, acá voy a tener un valor de momento flector distinto a cero y acá tendría valor igual a cero, ¿verdad? Lo mismo acá, acá y acá, ¿verdad? Y estas barras no van a tener ningún valor de momento flector, van a ser todo normal. Estas barras son fáciles de dibujar, ¿verdad? La que es difícil de dibujar es la barra curva. Y esto no voy a dibujar, voy a explicar cómo es, porque las personas que están hoy pueden preguntar, ¿verdad? El resto ya digamos que perdieron su chance. Y no voy a dejar tipo porque esto le va a pedir en el taller sí o sí. Sí o sí le va a pedir dibujar los diagramas de la estructura y sí o sí va a salir una barra curva. Entonces, cuando ustedes tengan su Q sub 0, pónganle que están tratando de dibujar el diagrama de momento flector. ¿Qué es lo que tienen que saber? Que como el diagrama se está haciendo en función a la variable alfa, ¿verdad? Estamos usando un rastreo polar para dibujar los valores, ¿verdad? Quiere decir que en función al ángulo nos está dando el valor de la reacción, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros utilizamos este sistema de gráficos, ¿verdad? Yo en realidad lo que estoy sacando es un valor de una ordenada para un valor de una abscisa X, ¿verdad? Es decir, tengo que dibujar y la convención ya depende de si estoy haciendo momento flector o de normal, si dibujo hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Como positivo. Lo que tienen que hacer ustedes es sacar supongamos que estamos haciendo para el primer corte de la barra curva con un valor de momento flector, qué sé yo, 45, ¿verdad? Entonces me tengo que ir al primer valor que saqué, que es su división de 45, ponerle a 45 grados, saco un ángulo acá. Y con esa misma dirección radial, tengo que sacar una línea que tenga magnitud 45. En escala, obviamente, ¿verdad? Y así se tienen que ir dibujando cada uno de los valores para cada uno de esos ángulos. Al final el diagrama le tiene que quedar una forma medio cóncava, lento, o tipo, no es lineal. Si ustedes dibujan su diagrama y les queda completamente recto, le van a poner mal. Tienen que dibujar con cada valor que quitan, para cada valor de corte que se quita, tiene que tener esa ordenada, entre comillas, tiene que tener una dirección radial en ese ángulo. ¿Se entiende? Y esa es, digamos, la forma en la cual se grafica tanto la normal como el momento flector, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por hoy.